Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer les pronoms complément d'objet direct. Hola, hoy vamos a explicar los pronombres complemento de objeto directo, que se conocen comúnmente como les pronoms COD, es decir, complément objet direct. ¿Sí? Suena la T, la S, ¿no? Alors, ¿qué función tienen estos pronombres? Sustituir o reemplazar ya sea el nombre de algo o alguien. Esto es algo o alguien que constituye el complemento del verbo de la oración. Es decir, estamos sustituyendo ese complemento del verbo. Y lo vamos a hacer con el propósito de evitar la repetición si ese nombre ya se mencionó anteriormente. Los complementos del verbo responden a las preguntas qué o quién, ¿sí? Si queremos ubicarlos en la oración. Je regarde la lune. ¿Qué ves? La luna. ¿Sí? Moi aussi, je la regarde. Moi aussi es yo también. Para evitar decir otra vez, moi aussi, je regarde la lune. Bueno, pues puedo simplemente usar un pronombre, que en este caso es un pronombre COD, que sería la. Ahorita vamos a ver toda la lista de pronombres, pero ya aquí la estoy usando. Moi aussi, je la regarde. Ya lo estoy usando. ¿Por qué se llama complemento de objeto directo? Esto tiene que ver con el verbo. Si la construcción del verbo no requiere la preposición a para introducir su complemento, entonces va a ser un verbo de construcción directa. ¿Tu achètes ce livre? Oui, je l'achète. ¿Sí? En este caso, ce, pues no es la preposición a, entonces es directo. Je regarde la lune. ¿Sí? Tengo el artículo la, no es la preposición a, es directo. Ahora, en español, nosotros usamos muchos verbos con la construcción de la preposición a más el complemento. Amar, a, querer, a, si se trata de una persona, quiero a mi familia, amo a mi familia. Y eso no forzosamente va a ser útil para saber si en francés tiene esa misma construcción, porque en francés estos verbos suelen ser de construcción directa, entonces hay que irlos aprendiendo. Al final del video les voy a dar un tip, pero es decir, uno va a ir aprendiendo es aimer quelqu'un, regarder quelqu'un, ¿sí? Trouver quelqu'un, trouver es encontrar, y de esa manera vamos a ir sabiendo que son verbos de construcción directa. No los vamos a transferir entonces del español porque no funcionan. ¿Cuáles son entonces esos pronombres COD? Première personne, me, deuxième, te, troisième, le ou la, pluriel, première personne, nous, deuxième, vous, troisième, les. Charles te regarde. Charles le regarde, Charles la regarde. Aquí podemos referirnos tanto a algo como a alguien. Eso lo sabremos si ya se dijo anteriormente, si se trataba de algo o alguien. ¿Qué hay que tener en cuenta? La grafía, es decir, la escritura de los pronombres COD, pues va a coincidir con otros pronombres que ya hemos visto, como los reflexivos. Me, te, nous, vous, pues también son pronombres reflexivos y no por eso vamos a considerar que, esto se trata de un pronombre reflexivo. No, coincide la escritura. O por ejemplo, le, la, le, pues es la misma grafía para los artículos definidos, ¿sí? Je me lève tous les jours a 8 heures. Si el pronombre me corresponde a la misma persona, el pronombre sujeto, que es la primera, pues no va a ser un pronombre COD, va a tratarse más bien de un pronombre reflexivo. Si cambia, pues entonces ya es un COD o un COI, que es lo que vamos a ver más adelante en otro video. Ejemplo, si después de le, la, le hay un nombre, pues se trata de un artículo definido, ¿sí? Y no de un pronombre. O sea, los pronombres van a ir antes de los verbos, por lo general. Ahorita vamos a ver cuál es el lugar que ocupan. Ok, volvamos a le, la, le. Dijimos que reemplazan ya sea nombres de personas, animales o cosas. Je regarde Marie.
je la regarde. Je promène mon chien, mi perro, je le promène. Si se tratara de algo, ¿tu as les clés? ¿Tienes las llaves? Oui, je les ai. Ojo, los pronombres me, te, le, la se van a dividir, es decir, se convierten en M apóstrofe, T apóstrofe, el apóstrofe, ante un verbo que comienza con vocal o con una H muda. Elle admire sa grand-mère, elle la admire. Je t'aime, te amo, tu m'aimes, ¿sí? No voy a ponerle a. Evitamos que se unan dos vocales. Ahora, el pronombre le puede reemplazar, además de personas, animales o cosas, toda una idea, toda una proposición. Veamos, les chiens sont très fidèles. Es una proposición, es una idea. Y después decimos, oui, on le sait, lo sabemos. ¿Qué sabemos? Que les chiens sont très fidèles. ¿Sí? Casos particulares. Con los verbos que expresan gusto, como adorer, détester, aimer, préférer, se usan los pronombres COD, le, la, el apóstrofe le, si se trata de personas. Pero para sustituir cosas o algo, vamos a usar sa o simplemente se omite el complemento. Para tenerlo más claro. Tu aimes le chocolat? Oui, j'adore ça. O oui, j'adore. No podría decir oui, je l'adore. No, si se trata de algo, oui, j'adore ça. Con el verbo connaître sería la misma regla, salvo que con las cosas no se va a usar ça. Por ejemplo, tu connais le Mexique o tu connais les jeux vidéo, oui, je connais. ¿Sí? Si se trata de algo o de algún lugar en este caso, oui, je connais. Omito el je le connais. O el ça. Ahora, el lugar, la place du pronom. Con los tiempos simples, que son los tiempos que solo se construyen con un solo verbo, los pronombres van a ir antes del verbo, salvo en imperativo afirmativo, como hemos estado viendo todos los ejemplos. Tu achètes le pain, oui, je l'achète, ne l'achète pas. En la cuestión del orden, en este caso sí podemos, digamos, transferir del español al francés porque lo usamos igual. Lo compro, lo tengo, lo conozco, ¿no? Va antes. Je ne l'achète, nomás no olvidar el pas. Cuando es un imperativo afirmativo, también lo hacemos así en español. Los vamos a mandar adelante. Van a ir delante con un guión. Achète-le, écoutez-nous, regarde-le. Ojo, los pronombres me, te cambian a moi, toi en imperativo afirmativo. Escúchame, écoute-moi. No puedo decir écoute-me, écoute-moi. Change-toi, cámbiate. En imperativo negativo, todos los pronombres COD van antes del verbo sin guión. O sea, ahí se anula la regla. Ne l'achète pas, ne les achète pas. Ahora, con un verbo semiauxiliar, es decir, un verbo que sirve de apoyo para introducir otro verbo que le da otro matiz, puedo ir, quiero ir, debo ir, je dois aller, je veux aller, je vais aller, ¿sí? Quedamos que hay un verbo semiauxiliar y hay otro verbo en infinitivo. Entonces, en ese caso, el CO del pronombre va a ir entre los dos verbos. Él va, tapele. Aquí está el semiauxiliar, aquí está el infinitivo, va en medio. Él va, tapele. O bien lo podemos entender como va antes del infinitivo. Je ne vais pas, tapele. Tengo el pronombre antes del infinitivo y recordar que la negación enmarca al verbo semiauxiliar. Por último, con un tiempo compuesto, los pronombres COD van antes del verbo auxiliar. Recuerden que un tiempo compuesto es cuando va un verbo auxiliar y un verbo en participio. Elle m'a invité. Elle ne m'a pas invité. La diferencia con el español. Cuando usamos verbos semiauxiliares, hay una diferencia en español y en francés en relación al lugar que ocupa el pronombre COD. Veamos los siguientes ejemplos. Je peux te voir samedi. ¿Puedo verte el sábado? A ver, ¿qué está sucediendo? Tengo je peux te voir.
puedo verte el sábado, ¿sí? Cambia. Te está antes del verbo infinitivo y en español está después del verbo infinitivo. Je ne peux pas te voir samedi. No puedo verte el sábado. Ocurre lo mismo tanto en afirmativo como en negativo. Entonces hay que tener en cuenta este cambio para no transferir del español al francés, porque en esto cambia el orden. ¿Ok? Bueno, ¿cómo saber si un verbo es de construcción directa o indirecta? Bueno, en la mayoría de los casos, y digo en la mayoría porque hay excepciones, si yo en español sustituyo a esa persona o ese complemento del verbo con Lola en tercera persona del singular, quiere decir que es de construcción directa en francés. Para ser más clara. Querer. Yo digo, lo quiero, la quiero, Lola, o le quiero. Si se trata de una persona, suelo decir lo quiero o la quiero. En ese caso va a ser un verbo de construcción directa en francés, si es lo, la en español. Je l'aime. ¿Sí? J'aime y directamente el nombre de la persona sin la preposición a. Vamos a poner otro ejemplo. Ofrir. Esto siempre aplicándose en personas. Si son objetos o cosas, eso es COD siempre, ¿sí? Ahora, si se trata de ofrir, bueno, digo, ofrezco, ese es un verbo que puedo usar hacia una persona, ¿no? Ofrezco a mi mamá, ofrezco a mis amigas una fiesta o tal. Bueno, en español se dice así, pero en francés voy a usarlo como directo o indirecto, es decir, construcción directa o indirecta. Digo, lo ofrezco, la ofrezco o le ofrezco, si se trata de una persona. Le ofrezco, ¿no? Le ofrezco a él o a ella. Entonces, si es le, si no es Lola, en ese caso va a ser construcción indirecta. En ese caso sí va a llevar la preposición a. Entonces vamos a hacer el último, el verbo conocer. Si lo sustituyo en español, el complemento del verbo conocer sería, hablando de alguien en tercera persona, sería lo conozco, la conozco o le conozco. Lo o la, Lola, lo conozco, la conozco. Entonces es un verbo de construcción directa en francés. Je le connais, je la connais. Bueno, espero que haya sido clara y si no, en una asesoría podemos tener una explicación más detallada sobre el uso de los pronombres COD. Je vous laisse des exercices et je vous remercie votre attention. Au revoir.